Hola de nuevo, comenzamos ahora la sección Samurai Mediterráneo con nuestro samurai colaborador Marcelo Japón. ¿Qué tal, Marcelo? Hola, Eri, pues muy feliz nuevamente de estar con vosotros. Igualmente. ¿Qué nos vas a contar hoy? Pues hoy hablaremos de la forja o construcción de las legendarias katanas samuráis y la extraordinaria calidad de su acero. Ah, pues interesante. Sí, a mí me interesa. Cuéntanos, Marcelo, ¿cómo era la forja de las katanas samuráis? ¿Era muy parecida o igual a la de las espadas europeas? Pues no era igual en varios sentidos. Para empezar, me gustaría destacar que cuando hablamos de una katana, no hablamos solo de un arma de gran eficacia bélica, también hablamos de un elemento sagrado, muy valioso y muy espiritual, tanto para sus usuarios, ¿no?, los samuráis, como para sus herreros forjadores. De hecho, en la Edad Media todos los buenos herreros forjadores realizaban rituales de purificación y rezaban oraciones antes de comenzar la katana, para convocar a los espíritus propicios y que el nacimiento de la katana fuera favorable. Esto es impresionante. ¿Y qué otras diferencias existen además de esa espiritualidad? Pues también es singular o único el proceso de fabricación, que en el caso de las mejores katanas era muy largo y complejo y podía durar 2 o incluso 3 meses, o incluso más, ¿no? Tened en cuenta que los grandes herreros medievales japoneses eran auténticos alquimistas que conocían todos los secretos del metal y los transmitían de generación en generación. ¿Y todo ese nivel de conocimiento y complejidad fue siempre así o cuándo empezó más o menos? Pues la katana, tal como la conocemos, nació en el siglo XIII. Pero por supuesto, varios siglos antes ya existían excelentes herreros al servicio del emperador y de los señores feudales, y que forjaban la espada chokuto o más adelante la famosa espada tachi, que era muy buena espada, pero que en ocasiones se partía o no podía con ciertas armaduras. Por ejemplo, se cuenta que la espada tachi no fue suficiente para enfrentarse a la temible caballería mongola en el siglo XIII. Y además de la voluntad esa de mejorar las espadas, ¿hubo alguna razón más para la aparición y la consolidación de la katana? Pues Daniel, efectivamente, lo más importante fue la voluntad o necesidad de mejorar las espadas o sables. Pero algunos expertos también citan otro factor que fue el traslado de la capital del imperio desde Kioto a Kamakura, una ciudad costera donde existía mucho contacto comercial con China y donde los herreros del emperador conocieron las innovaciones chinas en la técnica de la forja. Vaya, que así que también, o sea que China era también buena en la forja de espadas, por lo que veo. Sí, Daniel, China en aquellos tiempos era una potencia militar impresionante. Pero volvamos a Japón. Como os decía, gracias a estos avances se inició un periodo de esplendor en la artesanía o fabricación de la katana, con grandes maestros forjadores como la escuela Rai o el famoso Masamune. Masamune, pues ese forjador es muy famoso en Japón, me suena, sí. Efectivamente, Eri Masamune, también conocido como Goro Nyogo, fue uno de los herreros que perfeccionó la katana introduciendo la técnica de forja denominada shoshu, que combinaba el acero blando y el acero duro, logrando así una katana que no se dobla ni se parte y con un filo lo bastante fuerte para cortar una armadura. De hecho, Masamune llegó a fabricar extraordinarias katanas que todavía en la actualidad se consideran las mejores de la historia. Esto es muy interesante, Marcelo, ¿eh? Sí, continúa, sí. Sigue. Pues Daniel, la cuestión es que gracias a Masamune y a otros famosos forjadores se consiguió establecer ese complejo proceso de construcción de una katana que incluye varias fases como el fundido, el plegado, el templado, el pulido y más de 18 partes o elementos diferentes como la shuka, la chuba, el mune, el kisai, el hamon. Joder, esto es impresionante, ¿eh? Pero me surgen varias dudas. A ver, ¿qué es eso de acero blando y acero duro? Y también me gustaría que me explicaras las frases de construcción de la katana. Claro, Daniel, y me alegro de comunicarte que para responder a tus dudas y preguntas vamos a tener con nosotros a un experto de talla mundial en la fabricación de sables o espadas japonesas. Eso me gusta. ¿Y de quién se trata el experto este? ¿Quién es? Pues se trata del señor Antonio Clemente, historiador del arte y un reconocido experto en la historia y evolución del sable tradicional japonés y presidente de la Asociación Española para la Preservación de la Espada Japonesa. Hola, Antonio. Hola, buenas tardes, Marcelo. Un placer saludarte, saludar a Daniel y al resto de miembros que componen esa fabulosa... Bienvenido a Japofan. Bienvenida a Japofan, Antonio. Muchas gracias, bien hallado.
Bueno, Antonio, para empezar, ¿podrías explicarnos un poco esa vertiente espiritual de las katanas samuráis y los rituales u oraciones que realizaban los forjadores medievales? Sí, bueno, Marcelo, te he estado escuchando la introducción que has hecho al principio y, como bien has dicho, el tema de la construcción y de la producción de una espada japonesa tiene una vertiente espiritual. Uh-huh. Quiero aclarar también, y me gusta hacer hincapié siempre en este punto, que todo lo que rodea la figura del samurái y la espada japonesa siempre se le da una fuerte carga de misticismo, que muchas veces incluso trasciende lo que es la realidad histórica. Pero bueno, a mí me gusta ser fiel a lo que fue la realidad de los hechos y contar las cosas tal y como se producían, sin exageraciones y muchas veces sin esa carga de mitificación que nos llega un poquito por los filtros que nos dan películas, cómics, etcétera. Sí. En el tema de acometer la producción de una espada japonesa, como bien has indicado, es un tema que está cargado de una espiritualidad y una importancia grande. No obstante, huelga decir que para el samurái muchas veces se reconocía que la katana era su propia alma. Uh-huh. Y por tanto, ya con esta propia designación que se hace de este tipo de piezas, pues tenemos una importante idea de lo que para ellos suponía. Las vestimentas que utilizaban los kaji, los herreros maestros forjadores de espadas, cuando iniciaban el proceso de acometer la forja de una espada, muchas veces eran de color blanco. En Japón el color blanco, aparte de ser el color que se utiliza para el luto, por el tremendo respeto que tienen a este color, pues también es un color simbólico para este tipo de cargas esotéricas que se da a determinadas producciones de objetos en las bellas artes. Uh-huh. También es cierto que otro detalle de esta carga de esta espiritualidad que se quiere transmitir a la producción de una hoja es que en el momento de preparar la palanquilla que van posteriormente a meter en la fragua para la fundición del acero, los maestros forjadores escriben en unos papeles una serie de poemas o de ejaculatorias que aluden a los ancestros, que piden pues la benevolencia de los kami para que la producción de la espada sea lo adecuada y satisfactoria que ellos consideran que debe ser. Uh-huh. Luego también es importante el tema del calendario. Es cierto que en Japón, pues en la cultura japonesa hay números de buen augurio y números de mal augurio. Sí. Entonces también los maestros forjadores son muy celosos de escoger los días en los que se inicia la producción de una hoja para que todo esté, como ellos dicen, acorde a un día auspicioso y que nada pueda echar a perder y dar al traste con la producción de la hoja. Entonces, bueno, estos son una serie de aspectos que consideran bastante los tienen en cuenta, porque al fin y al cabo, aparte de la destreza de lo que es el maestro forjador, pues esta vertiente mística, esotérica, espiritual, siempre tiene una carga de importancia y por lo tanto pues ellos la cuidan mucho, hasta el punto que muchas veces en el bloque de acero, en la parte de acero que van a utilizar para la producción de la espada, sí, muchas veces incluso llegan a añadir pequeños fragmentos de hierro simple, de piezas del pasado, que han sido piezas que por lo que sea se han perdido, se han destruido, pero que quedan resquicios, y ellos lo utilizan, ¿no?, como para meter esa carga de un elemento del pasado que ha sido importante, un clavo incluso de un santuario sintoísta, que pueda tener una cierta purificación. Entonces, bueno, son estos detalles que aportan esa carga de espiritualidad y de buen augurio para que la producción y la forja de esa hoja llegue a buen puerto y no haya ninguna fuerza maliciosa que pueda dar al traste con su elaboración. Todo puro. Perfecto, Antonio. Y ahora la pregunta o preguntas del millón. ¿Cómo conseguían fabricar un acero de tanta calidad y cuáles son las fases de construcción de una buena katana? ¿Y qué es eso de acero duro y acero blando? Cuéntanos un poco. Pues mira, es paradójico porque esta obtención de este acero, que a la postre ha resultado ser un acero de gran calidad y que ellos han adaptado, viene por la necesidad de que la materia prima de la que partían en un inicio era muy pobre. En Japón, al igual, por contrario que sucedía en otros lugares del mundo en el que eran ricos en este mineral, en Japón la mayoría de la materia prima que se utiliza para sacar el acero del que luego se realizan posteriormente las katanas son unas arenas ferruginosas que se extraen del fondo de unos lagos, y en sí en materia prima es pobre. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Utilizar un proceso por el cual mejorar
esa pobreza de materia prima inicial. ¿Esto cómo se hace? Bueno, el primer paso a dar es obtener el acero. Para obtener este acero, los japoneses diseñaron un horno que es propio y característico de allí, que no se ha dado en ningún otro lugar del mundo en la historia, que es el denominado horno de Tatara. Siempre con la tecnología, ¿eh? Sí, los japoneses, antes siempre a la también. vanguardia, efectivamente. El horno de Tatara es un horno específico de Japón, que es un horno que se construye ex profeso para la producción del acero, y una vez que se ha obtenido la materia del acero, este horno se destruye para luego la siguiente vez que se quiera fundir el mineral y obtener otra vez acero, se tiene que volver a construir un horno de cero, desde cero. Es un horno que se construye con arcilla. Son 4 paredes de arcilla y el horno por la parte superior se alimenta tanto de madera para la combustión, y a la vez se va alimentando con estas arenas ferruginosas que anteriormente he comentado. ¿Qué ocurre? Que las altas temperaturas de esta madera en combustión funden el mineral y se va depositando en la parte inferior de este horno, de la cual, después de varios días de quemar toneladas de madera y carbones y de introducir estas arenas ferruginosas, pues se acaba obteniendo un bloque de acero que se denomina tamahagane, que es un acero específico, acero japonés. De este acero y de este procedimiento hay una persona especializada que se encarga de vigilar y controlar constantemente que todo salga en orden. Es el denominado murage, que es una persona que de hecho en la actualidad, el que lo hacen actualmente es único allí. Solamente hay un horno funcionando en Japón, un horno de Tatara, y es una persona considerada bien inmaterial. Es una persona que lleva toda su vida haciendo esto y evidentemente controla a la perfección como todo tiene que ser. Pero aún así, después de este procedimiento de varios días, cuando se obtiene el pedazo de acero, no todo ese acero, que pueden ser varias toneladas, es útil para hacer katana. Solamente aquel que tiene las proporciones más óptimas y adecuadas en carbono y en el resto de componentes que se considera debe tener una hoja de primera calidad, es el designado para distribuir entre los distintos maestros forjadores que lo soliciten. El resto no es que sea inservible, pero se desecha para hacer cuchillo, para hacer cubertería, para hacer herramientas de labranza o herramientas de otro tipo, pero no para hacer katana. Para katana solamente va el acero más noble, el acero que cumple con los máximos parámetros y estándares de calidad. Una vez que se ha sucedido esto y el acero se ha distribuido y ha llegado a los maestros forjadores, ya entramos en lo que es el proceso puro y duro de forja de una hoja. Y quiero especificar que en la elaboración de una katana, de una espada japonesa, no es solamente una persona la que hace la katana de principio a fin. La elaboración de una katana es un trabajo enormemente especializado. Pueden intervenir hasta una docena de personas diferentes, todas ellas maestros en sus diferentes artes y con un bagaje de aprendizaje de décadas. El maestro forjador simplemente forja la hoja, pero luego hay un maestro pulidor, que es el que le da el acabado, el que le da el filo. Y una vez ya que entramos en la montura, las diferentes partes de la montura koshirae viene del verbo japonés koshiraeru, que significa algo así como vestir, equipar, es el preparar la hoja con la montura que va a llevar para la batalla. Cada una de sus partes las conforma y las crea otro especialista. La shuka mango, pues solamente la hace el maestro en shuka, que es el que también hace el trabajo de shukamaki, que es el cordaje que lleva el mango, la shuka, las sayas. No veas, hay un maestro carpintero que es el que solo hace las sayas, pero solo la parte de madera, porque luego el lacado posterior que lleva la saya, con sus diferentes coloridos, sus diferentes acabados, sus diferentes matizados, lo hace un maestro en urushi, en laca japonesa, con técnicas de makie, técnicas de raden, que son inserciones de nácar, arankaku, que es la inserción de cáscara de huevo, piel de raya, etcétera, etcétera. Había un largo etcétera de posibilidades. Igual sucede con las partes metálicas que componen la montura koshirae, el atsuba, el fuchi, kashira. El resto de piezas eso lo hace un maestro solamente especialista en suba, un subako, en fin. A lo donde quiero llegar es que es un trabajo de una enorme especialización. Sí, ya. Y como bien has dicho al principio, un arma que en origen, una pieza, algo que es en origen concebido para una función práctica pura y dura, como es ir a la guerra, batallar con ella, a la postre acaba tornándose en un objeto de arte puro. Y es la concepción
que más se les da en la actualidad. Evidentemente nadie va ahora a la batalla con una katana, pero es un producto que sigue siendo demandado en Japón y solamente puede ser hecho por maestros acreditados y licenciados por el gobierno. Y tiene esta concepción, tanto en el mercado actual como en el mercado de piezas históricas. Es un objeto de una consideración artística y es un mercado de arte. El procedimiento y las partes más importantes en la producción de una espada japonesa son muchos los pasos que se deben seguir, pero bueno, solamente voy a comentar los 3 más importantes, que son los 3 que además exige el gobierno a todo maestro para que una espada pueda considerarse Nihonto, que es la denominación, por así decirlo, el término especializado más correcto para referirse a una espada japonesa. Nihon es Japón, To es una de las formas de decir espada, entonces Nihonto, espada japonesa. Entonces tendríamos el proceso de Tsukurikomi, que es el proceso en el que se conforma la morfología tanto externa como interna de la hoja, el proceso de Orikaeshi Tanren, que se llama, que es el proceso de plegado y martillado del acero en el yunque, y el proceso de Yakire. El proceso de Yakire es uno de los procesos más importantes, que es el proceso en el que se da el temple a la hoja, el templado, que en el caso de la espada japonesa es un templado diferencial y es una de las particularidades que más destaca en contraposición a las espadas occidentales que solían ser monotempladas. ¿Qué quiere decir con esto? Que en el proceso de Yakire las diferentes zonas de la hoja llevan un temple a diferente temperatura. ¿Y qué ocurre con esto? Que en las zonas que más ha afectado el calor y luego se ha extinguido en el agua, en las zonas en las que el calor ha tenido más incidencia, endurecen más que en las zonas que lo ha tenido menos. Esto se consigue aplicando diferentes capas de arcilla con diferentes grosores para la protección del acero en el momento de calentar y para la extinción en el agua. Y en este procedimiento es en el que se origina esta línea tan característica que vemos muchas veces en el filo de la katana, que son muchas veces como ondas, pueden ser en línea recta, es el denominado hamon, que se llama, y eso se obtiene por este procedimiento de extinción en el agua con un temple diferenciado por las temperaturas a las que la hoja ha sido sometida. Y aquí también se origina el denominado hada, que es la textura del acero que previamente se ha determinado en el anterior proceso que he denominado de Orikaeshi Tanren, que es el proceso de plegado, porque una espada japonesa, el acero se pliega sobre sí mismo varias veces, lo que origina que de una forma exponencial las capas del acero se vayan superponiendo unas a otras hasta llegar a decenas de miles de capas. Y de este modo se distribuye el contenido de carbono por toda la superficie de una manera uniforme, potenciando una vez más este equilibrio entre tenacidad, flexibilidad y dureza en lo largo de la hoja. He dejado para el final interesante, muy interesante. La parte del Tsukurikomi, que es lo que te he dicho, que es lo que os he dicho he comentado de la morfología tanto externa como interna de la hoja, porque bueno, también es una de las partes esenciales en la confección de una hoja japonesa. El Tsukurikomi determina por un lado la morfología externa, que es decir, el aspecto que va a tener la espada, desde el clásico y denominado Shinogi Tsukuri, que es la espada katana al uso que todos conocemos, con una línea que recorre longitudinalmente la hoja de punta a mango, que se denomina Shinogi, con una línea que determina también dónde empieza y termina la punta, pero luego hay muchas otras morfologías externas, el denominado Shobo Tsukuri, que no tiene esta línea que digo que recorre longitudinalmente la hoja, el Kanmuri Otoshi, que es otra línea, otra morfología que tiene una serie de concavidades, que si le miras la hoja en sección, pues te haría como una forma de pico de cormorán. Hay muchas más, el Osoraku Tsukuri, que destaca por tener una punta muy larga. En fin, todo esto corresponde también a que las espadas, en función de las épocas en las que fueron producidas, requerían unas morfologías diferentes, porque muchas veces la evolución de las armas corre en paralelo a la evolución de las armaduras. Si yo tengo un arma que es ineficaz contra una determinada protección, pues tengo que evolucionar ese arma para poder acometer y dañar esa protección. Por lo tanto, en función de eso, pues a veces se creaban armas más robustas para poder tener una capacidad de corte que afectase a la protección, pero otras veces se necesitaban armas más agudas que me permitiesen hacer estocadas más certeras para penetrar en esas armaduras que habían evolucionado para proteger esos ataques
a los que estaban acostumbrados. En fin, es un paralelo, una carrera paralela. Armas y defensas. Todo un arte, ¿eh? La verdad es que todo un arte. Y todo, que bueno, va a requerir más programas ya, ¿eh? Sí, o sea, que estoy viendo estoy tratando de concentrar muchísimo, pero claro, es tan denso. No, bueno, la pues verdad es que es muy interesante, Antonio. Para terminar este apartado, aclarar lo de los aceros, como bien has comentado, pues el Tsukurikomi, aparte de esta morfología externa, tiene la morfología interna, que es aquí donde entra esta parte de los aceros de diferente dureza. Desde las espadas más simples, que tienen solamente un acero duro denominado Hagane, que son las tipologías Maru, que se llaman, que son espadas que se hacían en periodos de producción masiva, que las guerras constantes requerían una elaboración menos sofisticada y rápida para nutrir a las tropas, son las de peor calidad y mayor pobreza en la producción, hasta momentos en los que pues intervenían tres aceros. El Hagane que es el más duro, que es el que suele estar en la zona del filo, porque es donde se necesita precisión, dureza para hacer un buen corte, pues se unían el Kawabane, que es un acero de calidad de dureza media tirando a dura, y el Shigane, que es el acero blando. Estos aceros de menores durezas solían estar en las partes de los flancos y en el interior de la hoja. Si la cortases en sección como un sándwich, pues verías que el acero duro sería el que quedaría en la zona del filo, los laterales serían como el pan, que sería un acero más una dureza media, y el relleno del sándwich, del bocadillo, sería el acero más blando. ¿Cuál es la explicación de esto? Pues una vez más potenciar esto que ya he comentado antes. Hacer un equilibrio entre la dureza y la flexibilidad. De nada nos sirve tener un arma extremadamente dura si al primer golpe que damos es quebradiza y parte, vendido en la batalla. Por tanto, tienes que crear un arma que absorba. ¿Y cómo consigues absorber el impacto potente contra una defensa, como pueda ser un kabuto de una armadura o el choque contra otra espada? Pues metiendo un metal más blando que no sea quebradizo y absorba, tenga la capacidad de absorber estos impactos. Es un arma doblada que un arma partida. Perfecto. Ok, Antonio. Sí, dime. Mira, la verdad es que es muy interesante. Te programaremos para otro. O sea, intentaremos agendar para otro programa porque la verdad es que es súper interesante. Pero se nos acaba el tiempo, ¿sabes? Para este programa. La verdad, nos ha encantado muchísimo. Cabe destacar una cosa. Yo quiero introducir una cosa. Sí. Es que Antonio tiene una página web que es artenijonto.com, donde ahí podéis ver mucho arte de lo que ha estado hablando Antonio. Perfecto. Y además, pues eso, ¿no? Todas las calidades y demás. En artenijonto.com. La miraremos. Perfecto. Sí. Gracias, Antonio. Ha sido un honor escucharte y que compartas con nosotros. Muchas gracias, un placer y bueno, pues a vuestra disposición para cuando queráis saber un poquito más sobre el tema del Muchas gracias. Desde luego. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Bueno, Marcelo, ya se acabará tiempo, como siempre, y de la siguiente programa, ¿qué nos vas a contar? Pues la semana que viene hablaremos probablemente del guerrero samurái más famoso de la historia. Esto Muy me bien. gusta. Miyamoto Musashi. Ay, me encanta, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y un saludo a Samurai. Venga. Venga.